Una obra maestra olvidada en un cajón durante 40 años. Una sinfonía que, aunque poderosa, solo escribió 2 movimientos, aunque el mundo decidió considerarla completa, pero espera que la historia es aún más rocambolesca. Schubert, a sus 25 años, ya había compuesto más de 400 obras. Se encuentra en un momento creativo desbordante y comienza a escribir una sinfonía en si menor. La idea es poderosa, casi trágica, una atmósfera oscura, profunda, muy diferente a las sinfonías que se escuchaban en la época. Pero de pronto se detiene, no termina ni el tercero ni el cuarto movimiento. La deja a medias, literalmente. Hoy en día te venden que aprender música es pan comido. Un cursillo express, 4 acordes y ya puedes tocar todos los hits del momento. También se oye eso de que la enseñanza musical tradicional ya ha pasado de moda. Es curioso porque muchas veces quien lo dice ha estudiado en un conservatorio. Para mí es la única forma seria que conozco de aprender música de verdad. Y eso es lo que te ofrecemos en Conservatorio Musitaro. Cursos que vienen a cubrir asignaturas del conservatorio. ¿Y por qué Schubert dejó esta obra inacabada? ¿Cuál es la explicación? Hay muchas teorías. Unos dicen que estaba ya enfermo, Schubert sufría los efectos de la sífilis, otros que tenía encargos y nuevas composiciones y simplemente se le olvidó, y otra mucho más inquietante, que pudo apartarla porque consideraba que no estaba a la altura, que no era una obra digna de ser mostrada. De cualquier manera, Schubert muere en 1828 a los 31 años de edad y nadie sabe nada de esta sinfonía porque no se encontraba en su casa. Durante más de 40 años permanece desaparecida, hasta que en 1865 Ansel, un amigo de Schubert, revuelve un cajón de su casa y la encuentra. Ah, mira tú por dónde, una sinfonía de Schubert escrita en 1822, 43 años antes. Nunca fue publicada, y lo más surrealista, que la tenía desde hacía décadas. Schubert se la había enviado como un regalo personal, y su amigo, en vez de llevarla a una editorial, se la guardó como una postal navideña. Finalmente, en este mismo año, 1865, se estrena la obra por fin y el público queda atónito. Una sinfonía tan intensa, tan expresiva y con tan solo 2 movimientos, pero quedó tan perfecta que nadie se atreve a completarla. Y es que, en mi opinión, debería ser así. Cada vez que una obra es completada por un autor ajeno al compositor, para mí suele ser un desastre. De hecho, muchos opinan que ese final inacabado es parte de su magia. El misterio, la sensación de que algo queda pendiente, como la vida del propio Schubert. Esta sinfonía inacabada se convierte en una de las más interpretadas. Una obra que estuvo oculta 4 décadas, una carta sin terminar, un mensaje musical que no llegó a tiempo, pero cuando lo hizo nos traspasó el alma. El primer movimiento arranca con un susurro en las cuerdas. El acompañamiento en pizzicato suena como un latido, como si algo estuviera a punto de despertarse desde la profundidad. Y entonces entra el tema principal desde las cuerdas graves, un motivo descendente como una pregunta sin respuesta. Es como si Schubert nos dijera: escucha, hay algo aquí dentro que no sé cómo sacar, pero lo siento. Lo interesante de esta sinfonía es que nada se resuelve como debería. El desarrollo no nos lleva a una explosión de alegría ni a una victoria heroica. Nos lleva al conflicto emocional, a la melancolía. Rompe la estructura, el esquema que Beethoven había traído desde su tercera sinfonía. Es una obra transparente, dice mucho de él, es humana, es como si estuviéramos leyendo su diario íntimo, un diario que no estaba escrito para ser leído. Y sin embargo, Schubert se detiene. Después del segundo movimiento no escribe nada más, queda inacabada. ¿Por qué alguien dejaría una obra así a medias? Aquí es donde empieza el misterio. Algunos dicen que por enfermedad. Schubert ya había contraído la sífilis y en aquella época era una condena a muerte. Que si la perdió porque tenía otros compromisos, pero hay una teoría más íntima, más dolorosa, la de que no se sintió digno de terminarla, que dudó de sí mismo, que era una música tan pura, tan verdadera, que decía tanto de él, que no se atrevió a continuar, como si estuviera tocando algo tan profundo que le dio miedo terminar. Para mí, esta última es la teoría más acertada de todas. Creo que había demasiado de él mismo en esa música, como si estuviera desnudando su propio drama existencial. Puede ser que le temblara la mano. Y aquí viene mi análisis más profundo. ¿Por qué regalaría una obra inacabada a un amigo? Nadie ha comentado este dato como algo determinante, pero creo que la respuesta es lógica. Se la regaló porque no pensaba terminarla. No estaba perdida en el fondo de un escritorio. No quería destruirla, pero tampoco la quería cerca. Se puede alinear esta teoría con lo alejada que quedaba esta sinfonía de la estructura que se llevaba en la época. Pero es que de eso se trataba. No se parecía en nada
a lo anterior, porque posiblemente era un autorretrato. Nos estaba diciendo cómo se sentía en lo más profundo. Y aquí viene lo más desconcertante. Schubert muere en 1828, a los 31 años de edad, y durante más de 4 décadas esa música duerme olvidada, hasta que en 1865 su amigo Ansel, rebuscando entre unos papeles antiguos, encuentra el manuscrito. Simplemente la guardó y no dijo nada a nadie. 40 años, ¿no te parece increíble? Hay quien dice que lo hizo por egoísmo, por capricho o por puro despiste, pero lo cierto es que tenía entre las manos una de las joyas más importantes del romanticismo musical. Cuando finalmente la obra se estrena, el mundo se estremece. Los músicos no daban crédito. ¿Cómo podía alguien haber escrito algo tan moderno, tan emocional, en el año 1822? Algo tan íntimo cuando lo que se llevaba eran las sinfonías heroicas, propias del momento cultural, social y político que estaba viviendo Europa. En la época las sinfonías tenían un movimiento rápido, otro lento, un minueto o scherzo y uno final brillante. Y Schubert nos dejó un allegro y un andante. Y son tan intensos, tan bien construidos, que parece no faltarles nada. De hecho, ningún músico se atrevió a terminarla. El primer movimiento es una lucha interna. El tema principal, oscuro, vuelve una y otra vez, como si quisiera salir de un túnel. La orquesta responde, pero no con heroicidad, como en las sinfonías de Beethoven, sino con una especie de resignación melancólica. El segundo movimiento, andante con moto, es diferente. Más sereno, más íntimo, pero no alegre. La melodía se mueve con cuidado, como si caminara entre recuerdos que duelen. Es como si Schubert estuviera mirando su vida desde fuera, como si dijera: estoy aquí, no sé por cuánto tiempo, pero estoy. Y es quizás esa intensidad, ese dolor que sentía en cada nota, por lo que tuvo que darla por terminada en el segundo movimiento. Hoy la Sinfonía Inacabada de Schubert se interpreta como una de las grandes joyas del romanticismo y de toda la historia de la música. Una obra que nos habla del alma humana, de una en concreto, de la suya, en aquel preciso instante en que escribe la obra. Nos habla de esa belleza que se escapa de aquello que nunca logramos terminar. Y eso nos toca, porque todos dejamos en algún momento algo sin acabar. Cartas sin enviar, amores que no cerraron, sueños que se quedaron a medias. Schubert, sin saberlo, nos regaló una metáfora de la vida. Una obra tan sincera que no necesita final, porque el final ya está contenido en la emoción. Schubert nunca escuchó su sinfonía. Este es el regalo que dejó para nosotros 40 años después de haber sido compuesta, mucho después de su muerte. Y nada más, si te ha gustado este breve acercamiento a esta sinfonía inacabada que nos dejó Schubert, suscríbete y recuerda, a veces las mejores cosas son las que quedan inacabadas. Nos vemos en el próximo vídeo.